Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando a esta hora, reportando sintonía desde distintos lugares de Venezuela y el mundo. Vamos a tocar un temazo que todos estamos sintiendo. Y una de mis preguntas para mi próximo invitado es precisamente si esta ola de calor, altas temperaturas que podemos padecer en Caracas, cosa que de repente en el país puede ser más habitual en su proporción y en la rutina, en zonas como, bueno, Monagas o Bolívar o Zulia o sectores de Oriente, como acabo de citar en el caso de Monagas, particularmente sectores costeros. Pero es que en Caracas la temperatura, pudiéramos decir, está muy difícil. Y los medios, los distintos medios, hoy yo citaba, el principal titular del país de España dice: la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos. Wow, eso preocupa, ¿no? Límites desconocidos. La crisis climática y un nuevo episodio del fenómeno El Niño arrojan un 98% de probabilidades de que se batan los récords de calor en 5 años. Bueno, vamos a hablar con un geógrafo, ecologista, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, como Antonio Delicio, para que nos ayude a entender, vamos a decirlo así, de alguna manera metafórica, este comportamiento, esta conducta climática. Antonio, qué gusto tenerte de nuevo. Un abrazo, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un placer siempre estar en tu programa. Un saludo a todos los oyentes. Igualmente. Bueno, Antonio, en primer lugar, todos estamos así como absortos, sorprendidos, esperando cómo se va a dilucidar esto y pasando mucho calor, pero yo quisiera primero una lectura tuya desde el punto de vista global y poner esto en perspectiva, ¿no? Bueno, primero planteas dos cosas que efectivamente tienen que ver con el clima, pero que no necesariamente una es causa de la otra. Primero tenemos el fenómeno el niño que es la anomalía de la oscilación sur, que se debe al comportamiento, un calentamiento aguas en el Pacífico y que efectivamente afecta a buena parte del globo terráqueo. Tiene un comportamiento distinto con respecto a las lluvias, hay más lluvia cuando se presenta fenómenos niños, en el caso de América Latina, en los países del Pacífico, pero los países del Caribe, como Venezuela, tienden a tener menos lluvia. Ahora, es importante decir que se está esperando que el fenómeno niño, ahora estamos en una fase neutra del niño, es decir, no está actuando y se espera que efectivamente, y es el pronóstico que da la Organización Meteorológica Mundial, se espera que avanzando hacia el mes de julio ya tendremos un niño, esperemos que sea un niño moderado, tanto para Venezuela, que va a tener menos lluvia, como también los países Chile, Perú, en América, en Sudamérica, para que no tenga inundaciones realmente alarmantes. También con respecto con respecto al aumento de la temperatura, es el pronóstico que está haciendo, la alerta que está haciendo mundial, que las probabilidades que tengamos temperaturas por encima de 1.5 grados centígrados, que es el límite que en el Acuerdo de París se estableció para evitar el sobrecalentamiento mundial, no se está llegando. Y eso tiene que ver, el factor del niño puede ser un elemento a considerar de la variabilidad, pero tiene que ver con los con la no aceptación y el no cumplimiento de todos los compromisos que los países han venido haciendo desde el año 2015 en la cumbre de cambio climático de París. Y es allí donde efectivamente para evitar este calentamiento tenemos que deforestar menos, tenemos que eliminar los combustibles fósiles, porque por cuanto el dióxido de carbono se convierte en el principal gas de efecto invernadero, y eso es importante tenerlo presente con los escuchas. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Hay componentes, ¿verdad?, que son provocados por el ser humano, como el dióxido de carbono, que se convierte en eso, pues, en una pantalla que permite que la radiación terrestre entre, pero la reirradiación terrestre no salga y calienta el globo terráqueo. Y esa es la preocupación, pues. Entonces, para el niño es algo que efectivamente va a ser difícil
que nosotros podamos controlar, pero el aumento de temperatura sí. Ahora bien, los aumentos de temperatura que estamos teniendo en Caracas, como tú lo mencionabas, y en el resto del país, se debe a la presencia de condiciones de inestabilidad atmosférica, y cada vez que nosotros cada vez que la gota, el vapor de agua se condensa, genera un calor latente, el calor latente de evaporación, y tenemos condiciones de humedad que están generando esto. Y por un lado es la temperatura, pero también es la excesiva situación, sensibilidad, sensación de humedad que hace insoportable. Nosotros podríamos tener medidores de temperatura, ¿verdad? Los termómetros medidores de temperatura dicen que estamos dentro de un promedio más o menos normal, para decirlo de alguna manera, pero la sensación de calor aumenta, y la sensación de calor aumenta es por la humedad y todo lo que significa el calor latente de evaporación. Ahí donde estamos sintiendo un calor inclusive por encima a lo que marcan los termómetros. Hablar de 36 grados centígrados, inclusive en una ciudad como Caracas, es posible. En el año 1967, cuando no existía toda esta tecnología que ahora tenemos de sensores remotos, y se hizo campaña a lo largo de Caracas, nosotros conseguíamos sectores de Caracas, lo conseguían quienes hicieron el estudio en el 67, temperaturas en sectores de Caracas como el cementerio de 36 grados centígrados, mientras que en el este de la ciudad, puede ser a la falda del Ávila, en las urbanizaciones como la Castellana, la temperatura ese mismo día, esa misma hora, era un mes de agosto. Antonio, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Que te he perdido un poquito al final, pero mira, no quiero que se agote el tiempo, queda muy poco, sin tocar el tiempo de la perspectiva. Oye, cuando la ONU está diciendo que vienen temperaturas en límite desconocidos y que hay alta probabilidad de que se batan los récords de calor en los últimos 5 años, ¿cómo poner esto hacia adelante, en perspectiva? ¿Hay manera de calcular cuándo, entre comillas, se pudieran equilibrar estas temperaturas, por ejemplo? Bueno, el equilibrio de la temperatura, por supuesto, depende de que se haga realmente los esfuerzos y se cumplan las obligaciones, los compromisos de los distintos países. En el año 2050 es el escenario para tener un mundo carbono neutral, es decir, donde el dióxido de carbono esté menos presente. En ese momento, seguramente, ¿verdad? 2030, 2050, no es indefectible que siga aumentando la temperatura del planeta, pero si nosotros reducimos el uso de los combustibles fósiles, si nosotros deforestamos menos, que son, me parece a mí, las dos variables más importantes, podemos tener, ¿verdad? Podemos volver a temperaturas menos elevadas, y a unas temperaturas que nos permita realizar en mejores condiciones nuestras actividades cotidianas. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho. Hemos entendido que este es un tema estructural, no es coyuntural. No. Y eso hay que... Ahora, coyunturalmente, pongamos el caso de Caracas o de cualquier otra ciudad de Venezuela, es predecible porque estamos esperando la temporada de las lluvias y aparece el cielo encapotado, como dicen en otros países, con panza de burro, pero bueno, hay un vapor, hay una humedad, pero solo cuando entren en firme los tiempos de lluvia es que puede haber un refrescamiento de la temperatura. Sí, en la medida, es decir, si nosotros, si ese vapor de agua se convierte en lluvia, va a haber un refrescamiento. En la medida que más llueva, efectivamente vamos a tener, como tú bien dices, lo expresas muy bien, menos vaporón, y tenemos, ¿verdad?, el efecto de baja de temperatura, del viento que producen las lluvias. Bueno, Antonio, esperemos que llueva. Amén, amén. Y todo el verdor así lo está esperando también. Antonio, un gran abrazo. Muy bien, hasta pronto. Eduardo. Felicidad. Hasta pronto, Eduardo. Muy amable. Felicidades y un saludo a todos los escuchas. Gracias por tu amabilidad. Antonio Delicio, geógrafo, ecologista, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Sigan allí.